La eterna lucha cósmica entre el bien y el mal. Como vimos en los capítulos anteriores, desde tiempos muy remotos, al menos desde el punto de vista del ser humano quien mide el tiempo con los sentidos objetivos, ha existido una feroz lucha en todo el universo entre las almas que siguen la ley del Padre, llamados hijos de la luz, y las almas rebeldes, las que han sido llamadas los hijos de la oscuridad, o los hijos de Belial. Esta lucha, aunque tradicionalmente conocida por los medios eclesiásticos de más envergadura, ha sido suprimida del conocimiento de la mayoría de los integrantes de la masa humana, precisamente de aquellos mismos a los que vino el Cristo a salvar. Veremos cómo muchas de estas mismas entidades, que trabajan para las fuerzas oscuras, son las causantes de que el hombre haya olvidado y esté en el presente completamente confundido y desposeído de sus facultades divinas. Las historias que vamos a relatar se encuentran en el inconsciente dormido de nuestra raza, así como también en los grandes archivos acásicos que son la memoria del universo. Ya vimos cómo esta lucha entre las fuerzas del bien y del mal es tan antigua como el universo mismo, pues se originó mucho antes de lo que llamamos el proceso de la creación, el cual es el segundo paso que dio lugar a la aparición de los mundos físicos. Ya relatamos anteriormente cómo la rebelión de Lucifer, al sentir envidia ante la decisión de Dios de crear el alma humana dándole todos los privilegios como sus hijos, hizo que este ser de tanta luz, así como otras entidades de igual jerarquía, se sublevaran además de otras almas de las recién creadas que le siguieron, formando así un grupo de entidades rebeldes que han sido las causantes de todos los problemas humanos al tentarlo continuamente. Todo esto ha tenido como propósito demostrarle a nuestro Padre que el ser humano no es digno de su misericordia, ni de su amor infinito. Hay algo que debemos llegar a comprender aunque al principio nos sea difícil, y es que aunque hemos sido enseñados a creer que la llamada creación, como aparece en los textos bíblicos, fue la primera manifestación de Dios en su acción de hacer el universo, lo cierto es que esta fase constituyó solamente el principio del mundo físico conocido, y que mucho tiempo antes de esto, ya el proceso de la existencia humana había comenzado en su fase arquetípica. De igual forma que no podemos decir que la colocación de la primera piedra en la construcción de un edificio es el primer paso dado para que el mismo se lleve a la manifestación, anteriormente, pues, muchos estudios, análisis y finalmente los diseños y los planos tuvieron que ser confeccionados. Este es uno de los puntos principales sobre los que se asienta el conocimiento superior. De igual manera, el universo conocido fue precedido de un largo proceso durante el cual se desarrollaron las causas que crearon los defectos, que son las condiciones experimentadas por nosotros en el presente. Bajo esta premisa y condiciones creadas por una preexistencia, la cual es hoy día completamente ignorada por la amnesia en que ha caído el ser humano, se encuentran los orígenes y causas del desenvolvimiento de nuestras vidas y de nuestro destino en el momento presente. La rebelión de los ángeles caídos comenzó antes de la creación de los mundos físicos y en un momento cuando ni siquiera éste existía. Aun cuando la presente creación estaba en la fase de preparación, ya se libraba la lucha entre los ángeles. En ese momento, el ser humano, como alma, ya había sido creado por Dios, aunque solamente en forma espiritual. Estas almas eran andróginas y habían sido creadas mediante la petición del Hijo primogénito al Padre Supremo, como extensiones de su misma naturaleza, por tanto el humano compartía su divinidad con el Hijo y primogénito. El ser humano como alma es parte del proceso de la creación de lo que más tarde sería visible, en sí la nueva alborada. Por esta condición del alma humana, el hombre es envidiado por muchas otras entidades componentes del concierto cósmico. Esta envidia en parte hizo que los ángeles caídos se convirtieran en enemigos del ser humano, y que como tales hayan actuado como agentes de lo llamado a partir de ese momento como Satanás. Respecto a todo esto existe documentación en el libro de Enoc, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. El libro de Enoc. El libro de Enoc, al cual las fuerzas de la oscuridad han tratado de hacer desaparecer muchas veces, ofrece un recuento bien detallado de ese proceso. El libro, no obstante, fue encontrado en dos lugares, una copia se halló entre los famosos rollos del Mar Muerto, y otra versión igual en Etiopía. Su aparición en Etiopía se relaciona con el viaje a Jerusalén de Meneliki, el hijo de Salomón con la famosa reina de Saba,
para que se le consagrara con la ceremonia del Bar Mitzvah. Se dice que a su regreso a Etiopía, Salomón le obsequió una copia del Arca de la Alianza. Hay rumores de que la entregada no fue una copia sino la original. Por eso los etíopes aseguran tener en su poder el original del Arca de la Alianza junto con el libro de Enoc, los cuales guardan celosamente. Los planes del Padre fueron que todos sus hijos se convirtieran en sus compañeros en el largo viaje de la creación, y durante el desarrollo de la misma hasta los últimos días del presente Manvantara, el día de Dios. Así llegó la alborada del nuevo día del Creador y todos los ángeles cantaron a coro la gloria al Altísimo Padre y con ellos todos los seres creados. Pero, como dijimos antes, no todos los seres creados estuvieron de acuerdo con los planes del Padre de que los humanos fuésemos creadores junto con Él. El primero de los ángeles creados después del Hijo se sintió disgustado por el privilegio de los hombres de compartir la gloria del Hijo y del Padre. Su nombre fue Lucifer, el ángel de luz. Y él sería el causante del comienzo de la lucha y de la rebeldía. A las almas humanas creadas, Dios les otorgó el derecho al libre albedrío y de hacer las cosas deseadas, aun aquellas que Dios mismo no quería y las cuales podían alterar el plan divino. Esta es la forma por la cual podemos darnos cuenta del amor tan grande de Dios hacia nosotros. Un amor imposible de comprender siquiera por el hombre, quien desconoce que al utilizar cada vez su libre albedrío para satisfacer su ego, contradice el plan supremo de la creación. ¿Y qué distantes nos encontramos de ese conocimiento? Aunque los ángeles carecían del poder del libre albedrío de los humanos, aún así algunos siguieron a Lucifer en la rebeldía contra el Padre Supremo. La lucha comenzó en los cielos y aquellos que se rebelaron en contra del Padre fueron lanzados de allí. Esto afectó a toda la creación, el conflicto había comenzado. Pero la gloria de Dios, sus ángeles fieles y el resto de las almas leales, llamados los hijos de la luz, prevalecerán al final de los tiempos. Más adelante, algunas de las almas humanas creadas por el Padre, y tentadas por los ángeles rebeldes, usaron sus poderes para entrometerse con lo creado, desviándose con sus acciones del plan de Dios. Así comenzaron a proyectarse en los seres materiales del reino animal creados por el Padre sobre la faz del planeta Tierra. Sus intenciones fueron poder experimentar y sentir de un modo más objetivo y personal las sensaciones del mundo material. Al intervenir en el proceso y proyectarse dentro de la materia, poco a poco perdieron la consciencia de su cercanía con Dios y el resto de la creación divina. Estas almas podían al principio entrar y salir a voluntad en el mundo material, así como tomar cuerpos de los ya existentes para funcionar a través de ellos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo aquellas mismas almas fueron perdiendo esa consciencia voluntaria y se vieron atrapadas dentro de aquellos cuerpos deformes, medio animal y a veces medio humanos, ya que fueron estos los únicos que en su osadía e ignorancia pudieron utilizar o imaginar, pues la forma de Adán, el arquetipo del hombre divino, no había sido creada aún por el Padre. Todo esto sucedió, repetimos, antes de la aparición del Adán Kadmon, el modelo universal del humano galáctico, quien sería más tarde seguido del Adán bíblico. Como estas almas solamente podrían escapar cuando les llegase la hora de la muerte física, su única alternativa fue volver a un nuevo cuerpo similar. La ley de causa y efecto las había atrapado y no les quedó ningún otro escape que no fuera enfrentar el karma, creado por ellas mismas. Aunque sumidas todavía en un profundo sueño, lo cual ha hecho que tal condición haya sido olvidada y menos conscientemente, esas almas aún forman parte de nuestro mundo. El Padre, al contemplar la desobediencia y la rebeldía de esas almas, las cuales no habían sabido utilizar su libre albedrío, se sintió triste y decidió regresarlas al caos de donde habían venido. Así se lo dejó saber al hijo primogénito. Los convenios. Pero el hijo primogénito no podía aceptar la desaparición en el caos de sus hermanos menores y reuniendo a su alrededor a otros ángeles y almas no caídos, imploró al Padre Supremo su permiso para ir a rescatarlas. Así rogó el hijo a su padre: «Oh, Padre Divino, no destruyas a esas almas que se han separado de tu camino. Permíteme ir y rescatarlas y traerlas de nuevo a su hogar celestial y ante tu divina presencia».
Estas almas y estos ángeles no caídos me acompañarán y su misión será salvarlas. Yo las redimiré y las haré regresar a tu gloria. El Padre hubiese podido decir que no a la súplica, pero en lugar de eso los bendijo y los envió a la mayor misión de compasión jamás emprendida. Mientras tanto, las almas rebeldes continuaban en medio de su ignorancia destruyendo y desviando el gran plan divino. Solamente las siguientes condiciones fueron impuestas por el Padre para aceptar el regreso de las mismas. Que cada alma tuviese que enfrentar sus errores una y otra vez en el mismo lugar y situación donde los había cometido y que sus errores serían perdonados en el mismo modo que ella tuviese la facultad de perdonar a los demás. Lucifer podría tentar a las almas y llevarlas a extremos extensos de depravación, pero sin poder jamás intervenir directamente en su libre albedrío. Solamente así las almas reconocerían la falta de sentido del mal y regresarían por su propia voluntad a su hogar celestial, el cual habían abandonado también por su propia voluntad. El nombre que tomó el Hijo para su misión fue Amilius. Su naturaleza era andrógina también como el resto de las almas creadas por el Padre. Así habló Amilius a las almas que junto a él reunieron. La unidad es la ley de todo lo que es. El Señor, nuestro Dios, es uno y todos ustedes emanaron del uno, y todos deberán regresar al uno. La unidad es la ley que une a todo el universo en conjunto, mantiene a las estrellas en su sitio, pues todo lo que es fuerza es una fuerza unificada, aun el tiempo y el espacio. La multitud de dimensiones es una sola en la eternidad. Ese uno es la luz, y el dador de vida. Su símbolo visible es el sol que se encuentra sobre sus cabezas. Pero aún así todos los miles de soles a través de todo el tiempo y el espacio son como uno solo. De la misma manera que todas las almas son una sola, aunque muchas tan numerosas como las estrellas. Aún así, sepan esto, toda carne no es una carne, y lo que es impuro puede corromper lo puro. El día y la noche no se juntan, sino que cada una sigue su rumbo por una razón. La separación de la luz dadora de vida por medio de la voluntad o por una acción impura es lanzarnos nosotros mismos en la oscuridad, y no ser más parte del uno. Por tanto, no se separen de la luz. Hagan que la misma sea eterno magneto de sus pensamientos y de sus acciones. Adoren solamente al que es uno. Céntrense ustedes mismos como los rayos del sol en la fuente de la que sale todo lo que es vida y luz. No se conviertan en hijos de la oscuridad, los que creen que ellos mismos son la luz, y que buscan el camino del egoísmo y de la separación del todo y de lo que es el bien. Por lo tanto, declárense ustedes ahora mismo, hijos de la luz, y niños de la ley del que es uno. Según las lecturas de Edgar Cayce, Amilius regresó a la Tierra muchas veces, al principio como un ser no nacido de mujer. Ejemplo de esto es Melquisedec, del cual vemos amplia información en el libro de Génesis y a quien Abraham fue a dar diezmo. Nótese aquí que se le llama a Melquisedec sacerdote del Altísimo. En el Génesis se le denomina como sacerdote de El Elión, que quiere decir el Altísimo, y a Abraham de Yahvé, pero siempre sirviendo y llevando el mensaje de la existencia de un solo Dios, hasta su última encarnación como Jesús el Cristo.